Muy bien, muchas gracias, licenciada Yolanda. Nuevamente un saludo a todos los participantes, a todas las autoridades académicas, a todas las autoridades universitarias. El día de hoy continuamos con una segunda sesión de lo que es aspectos importantes del estilo Vancouver, como una pequeña introducción tal como se hizo el día de ayer y el día de hoy va a ser totalmente para. Esperemos que algunas personas, algunos participantes hayan traído alguna computadora para que puedan practicar, ¿no? Y podamos ir compartiendo, haciendo una pequeña retroalimentación en lo que resta del tiempo. Tenemos 1 hora y media que es más que suficiente para poder desmenuzar estas herramientas que tenemos a disposición. Bien, muchas gracias, licenciada Yolanda. Claro que sí, Licen. Entonces, iniciamos con lo que es la presentación y el contenido para el día de hoy. Y está en el tiempo para disponer el licenciado y las consultas pueden realizarla al finalizar todos los participantes. Adelante, Licen. Perfecto, muchas gracias. Ya, estuve indagando a mayor profundidad, estuve indagando otras universidades, otros manuales de otras universidades que eh, aplican el estilo Vancouver en sus investigaciones, en sus trabajos académicos, ¿no? No vamos a volver a tocar el tema de ayer, ya sabemos que el estilo Vancouver son unas reglas, son estándares, son normas que nos permiten publicar, nos permiten redactar nuestros artículos científicos. En el caso de las universidades, nos permiten estandarizar y publicar o escribir las diferentes o los diferentes documentos académicos, tesis, proyectos de grados, monografías, ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, he encontrado dos documentos bastante completos, se puede decir, que nos dan mayores pautas, obviamente en español, sobre lo que es el estilo Vancouver. Tengo estos dos que también los vamos a compartir con ustedes para que también tengan acceso, ¿no? Al final del curso voy a recomendar que las autoridades o las personas que corresponden, las personas pertinentes que están apegadas al tema de investigación en el área de salud, en la carrera de enfermería, traten de gestionar para este año lo que es un manual donde definan todos los lineamientos que sus estudiantes, sus docentes deben seguir, ¿no? Deben aplicar en todos sus documentos académicos y que ese sea nuestra guía para futuras capacitaciones. Lo pueden hacer como recomendación en mesas de trabajo, con docentes de investigación, docentes de modalidad o cualquier otro profesional que sea de su área o de otras áreas, invitados y que tengan bastante experiencia en este tema de investigación, en publicaciones, etcétera, etcétera. No hay muchos modelos, infinidad de modelos de otras universidades, pero nosotros siempre debemos basarnos, enfocarnos en la fuente primaria, en este caso lo que es la fuente oficial del estilo Vancouver, ¿no? Voy a desactivar mi cámara por el lapso que estoy compartiendo la pantalla para que no se consuma mucho el ancho de banda, ya que estoy en otra ubicación y eh, hace una media hora atrás estuve con problemas de internet, entonces para no consumir mucho ancho de banda voy a desactivar lo que es la camarita, ¿ya? Entonces, con las disculpas del caso, vamos a dar mayor prioridad a la pantalla compartida. Muy bien. Ejemplo, aquí tenemos un documento que es de la Universidad César Vallejo. Este documento, de igual forma, ha sido redactado en función o es una adaptación del manual de Vancouver, ¿no? Ellos no se están inventando nada, simplemente están haciendo una adaptación a los requerimientos y a las necesidades de su universidad, de sus estudiantes, de sus docentes, de sus documentos académicos que vayan a producir. De igual forma, tenemos este otro documento, tal vez un poquito más actualizado,
que es de este año, del 2021, publicado por la Universidad La Salle. Ha sido publicado este año. Entonces, y acá ellos hacen notar, hacen, hacen entender a todos los lectores que este es un documento igual que ha sido elaborado en función al manual del estilo Vancouver, ¿no? Aquí nos dice claramente a través de una nota aclaratoria que dice, esta guía es solo una adaptación básica de las normas Vancouver, por lo que se recomienda no tomarla como única guía de referencia. En caso de dudas, revise la norma Vancouver oficial 2018. Bien, es muy responsable por parte de las instituciones educativas aclarar este tipo de adaptación, ¿no? Ya que cada universidad puede hacer pequeñas adaptaciones de acuerdo a la necesidad de sus documentos que vayan a publicar, ¿no? De acuerdo a la necesidad de sus tipos de archivos, de sus producciones intelectuales. Bien, como todo manual, esta guía siempre, o como cualquier guía de estilos, siempre intentan primero reflexionar sobre el plagio. Tal como hemos comentado el día de ayer, todos estos estilos, tanto como el APA, el Vancouver, el ISO, el Chicago, el Harvard y muchos otros, han sido elaborados con dos objetivos. Uno, para estandarizar la presentación de los escritos científicos, es decir, de artículos científicos, investigaciones y otros. Y número dos, para poder estandarizar la forma de citar a los autores, es decir, a todas esas fuentes bibliográficas que nosotros las consideramos, las utilizamos al momento de realizar nuestras investigaciones. Es por eso que nosotros debemos evitar en la mayor medida posible de incurrir en plagio. Muchas veces incurrimos en plagio y no nos damos cuenta. Ejemplo, al momento de escribir artículos científicos, los pares evaluadores lo revisan y lo meten a... Hay softwares bastante especializados en la revisión de lo que es el tema de plagio. Incluso nos bota resultados con porcentajes de, de plagio que hay en nuestros documentos que estamos elaborando. Muchas veces cometemos plagios sin intención, sin malas intenciones, se puede decir, porque nosotros buscamos documentos de fuentes formales, fuentes oficiales, obviamente citamos esos documentos, pero al momento de ponerlo en nuestro documento, en las citas y en la lista de referencias, y al momento que nuestro documento entra a revisión por parte de los pares evaluadores, por parte de un comité científico, al momento que entra al sistema para detectar el nivel de plagio, resulta que la fuente que nosotros habíamos revisado no había sido la fuente primaria. Es decir, había otra fuente que incluso era más antigua, donde estaba la idea inicial, la idea original. Y no hay como nosotros en ese momento nos demos cuenta. Entonces, es por eso que cuando citemos trabajos, ejemplo, en nuestras tesis, las tesis deben tener un rigor científico muy taxante, deben ser muy exigente, o así también cuando escribamos nuestros artículos científicos, debemos tener muy en cuenta estos temas, estos aspectos, ya que en lo posterior hasta podemos salir perjudicados, ¿no? Porque puede ser que nos entregue un informe de la revisión plagio de nuestros documentos que hemos producido y obviamente no va a llegar primero a nuestras manos, siempre va a llegar a la unidad, a la dirección académica, a la dirección de carrera, etcétera. Y lo primero que van a ver es el título, la referencia de las notas que dice, se detectó un 30% de plagio, ¿no? Pero ya más abajo detalle, obviamente, ¿no? Que hay diferentes formas de plagio, ¿no? Y que no realmente ha sido un plagio malintencionado o que no hemos eh, querido desacreditar a los autores principales.
Y ahí la pequeña reflexión, ahí la pequeña recomendación de que analicemos bien, ¿no? Conozco algunos colegas que les ha pasado esto, conozco colegas de otros departamentos, de otras universidades que han tenido ciertos problemitas con estas situaciones, por eso que nosotros evitemos, analicemos bien nuestra fuente de información. Tratemos de siempre trabajar con libros publicados por editoriales de prestigio, se puede decir, porque las editoriales tienen su comité de revisión. Tratemos de siempre acudir a artículos científicos que estén indexados en revistas científicas, es decir, que tengan un comité científico ya especializado. Eso como recomendación. Vamos a las consideraciones generales para ver el tema de las citas. Ejemplo, aquí lo encontré muy interesante, esta lámina. En acá ya nos muestra también de manera gráfica algunos aspectos que hemos visto el día de ayer. Por ejemplo, esta universidad lo ha estandarizado según a estas características, la producción de sus trabajos académicos. Fíjense que los márgenes están distintos a los que hemos mencionado el día de ayer. En la parte superior, esta universidad exige un margen de 3 centímetros, en el inferior también 3 centímetros, a la derecha 2 centímetros y a la izquierda 4 centímetros, ¿no? El día de ayer habíamos mencionado que es suficiente mantener un margen de 2,54 centímetros a los tres lados, a excepción del lado izquierdo, que se debe mantener un margen de 3 centímetros o 3,5 centímetros. Esto lo estandariza, como habíamos mencionado, cada institución educativa, cada área académica, cada universidad, de acuerdo a las características principales de sus documentos que se producen, ¿no? El tamaño de papel no varía, fíjense que seguimos viendo el tamaño carta, siempre nos debemos fijar en las dimensiones exactas, 21,59 por 27,94 centímetros, o en pulgadas, su equivalente a 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Tipo de letra. Aquí están los tres tipos de letras que les mencionaba el día de ayer. Tenemos el Times Roman, el Verdana y el Arial. Esta universidad permite el uso de cualquiera de estas tres fuentes. Obviamente, tienen que ser un solo tipo de fuente en todo el documento, ¿no? Pero puede ser cualquiera de estos tres. En otras universidades lo estandarizan solamente a un solo tipo de fuente, pero siempre y cuando esté dentro de estas tres fuentes, el Times New Roman, el Verdana o el Arial. El tamaño de letras, seguimos viendo el mismo tamaño, que es tamaño 12. El alineado en este caso está a la izquierda, como habíamos mencionado, generalmente para los artículos científicos. No se usa el alineado justificado, es decir, que está encajonado tanto a la izquierda como a la derecha. Y el interlineado, bueno, el alineado es una cosa, el interlineado aquí están manteniendo a dos espacios, ¿no? Es un poco más amplio, como habíamos visto el día de ayer, ya que me imagino que principalmente esta universidad está orientada a producir artículos científicos. Y habíamos mencionado que un artículo científico no tiene la misma cantidad de páginas que, por ejemplo, un proyecto de grado, una tesis de grado, una monografía, etcétera, etcétera. Es por eso que podemos usar un interlineado doble. El interlineado, como hemos visto el día de ayer, es la distancia entre una línea y otra línea dentro de un par. A mayor interlineado, la distancia va a ser más amplia, más grande. A menor interlineado, la distancia va a ser pequeña. Y en la aplicación, en todos los párrafos de un documento, eh, vamos a ver que la extensión o el número de páginas va a ser mayor, ¿no? Entonces, influye bastante el interlineado. Es por eso que en las universidades siempre se recomienda un interlineado de 1,5. Y tanto el Vancouver como el APA lo permiten, ¿no? Ya que cada universidad puede hacer pequeñas adaptaciones a estos estándares. Lo mismo el alineado o el alineamiento, como dice acá. En las universidades generalmente se mantiene el alineado justificado, que es el encajonado, tanto a la izquierda como a la derecha, que esté alineado. Muy bien.
¿Qué más tenemos en estas láminas? Tenemos la paginación, las páginas numeradas consecutivamente, empezando por la portada. Ejemplo, en el APA, en la mayoría de las universidades, lo han estandarizado para que la numeración inicie desde la página de introducción. Es decir, el número de página, el número uno, inicia desde introducción. Aquí les voy a mostrar este ejemplo. Fíjense ustedes, en este documento de Word tenemos las páginas previas, es decir, la página destinada para la carátula, la dedicatoria, el agradecimiento, los índices. Fíjense que todavía no llevamos números de página. En el APA la numeración se coloca en la parte superior derecha. Índice de tablas, índice de figuras, pasamos al abstract, que es el resumen en inglés, al resumen en español, obviamente, la traducción, e introducción. Fíjense, en el formato APA, la numeración inicia desde la página de introducción. Eso está estandarizado casi en todas las universidades, no solo del sistema universitario, sino de muchas que están en otros países de Sudamérica. Pero el Vancouver es un poco distinto ahí, nos menciona que debemos empezar a numerar desde la portada, es decir, desde la carátula. Se debe empezar la numeración. Los títulos no deben tener mayúscula sostenida. Esto sí está en todos los estilos de redacción que conozco. No hay títulos en mayúscula sostenida, es decir, no hay palabras que están en pura mayúscula. Aparte que es un error de ortografía. Siempre debemos respetar las normas de ortografía, en este caso, reguladas por la Real Academia Española, ¿no? O incluso cuando nosotros estamos escribiendo en redes sociales o en correos, todo lo que es en línea, si escribimos con mayúscula sostenida es como si estuviésemos gritando. Tiene un significado el uso de la mayúscula sostenida, ¿no? Ya en documentos impresos, la mayúscula sostenida, tal vez en documentos informales, podemos usar mayúscula sostenida para tratar de resaltar algún título, alguna parte del documento, en alguna carta, qué sé yo, usamos mayúsculas sostenidas, pero en los documentos formales académicos debemos evitar el uso de mayúsculas sostenidas, porque es una falta de ortografía. Luego nos dice que la paginación del trabajo se hace con números arábigos, es decir, este tipo de números, no usamos números romanos, no usamos otro tipo de números, usamos los números arábigos o los números árabes, como dicen otros autores. El número de páginas se escribe centrado a 2 centímetros del margen inferior. Como habíamos visto en el APA, el número de página debe estar en la parte superior derecha, pero Vancouver nos dice que el número de página debe estar en la parte inferior y centrada, ¿no? Allá tenemos otra de las diferencias con APA. Bien, pasamos a las citas, a lo que nos interesa. El día de ayer habíamos mencionado que en Vancouver, es muy similar a la APA en este aspecto, maneja dos tipos de citas, las citas textuales y las citas no textuales, es decir, las directas y las indirectas. Las citas directas son aquellas que se copian tal cual está en la fuente original, es decir, no podemos hacer modificaciones. Y una cita indirecta es simplemente aquella donde nosotros hacemos una interpretación, hacemos un parafraseo de la idea del autor, es decir, de la fuente original donde estamos consultando, lo llevamos a nuestro documento haciendo una pequeña interpretación, un parafraseo, es decir, lo podemos adaptar a las necesidades de nuestro documento, obviamente sin perder la esencia de la idea original, ¿no? Si nos estuviésemos escribiendo otras cosas que no ha dicho ese autor. En el Vancouver, para aplicar una cita directa, nosotros debemos utilizar las comillas. En el estilo APA, al utilizar comillas, nos menciona que esa cita directa tiene menor a 40 palabras. Y cuando usamos una cita directa que tiene más de 40 palabras, ya no usamos comillas, pero todo el párrafo se alinea un poco más a la derecha.
Es decir, todo el párrafo estaría iniciando un poco más a la derecha para que se diferencie del resto de los párrafos. En el Vancouver no nos interesa mucho eso. Simplemente nos dice que debemos aplicar comillas al inicio y al final de donde termina el fragmento que estamos utilizando de otro autor. Es decir, en toda la cita directa debe iniciar con una comilla y debe finalizar con una comilla. Finalizando la cita o el fragmento que nosotros estamos utilizando de otro autor, nosotros debemos poner entre comillas, perdón, entre paréntesis, el número correspondiente a la cita. Si es la primera cita que estamos utilizando en nuestro documento, entonces le vamos a poner número 1. Es decir, si es el primer autor que estamos citando en nuestro documento, lo vamos a asignar con el número 1 entre paréntesis. También lo podemos poner como superíndice, pero el Word, por ejemplo, lo genera de manera predeterminada, tal como ustedes están viendo acá, entre paréntesis, sin poner como superíndice ni nada, ¿no? Esa es una cita directa. En caso que nosotros hagamos un parafraseo, hagamos una interpretación, ya no usamos las comillas, simplemente usamos la idea del autor, pero en nuestras propias palabras podemos hacer más de 5 líneas, podemos redactar un párrafo entero, qué sé yo, y al final siempre debemos mantener este número. Este número es el que va a ir tanto en citas directas o indirectas. Estos números que nosotros vayamos asignando a cada autor son la forma de citarlos. En el formato APA nos exigen que pongamos el apellido paterno y el año de publicación de ese documento, mínimamente, ¿no? Cuando usamos citas directas, incluso nos exige el número de página. Pero en el Vancouver no, ya sean citas directas o citas indirectas, simplemente debemos poner el número entre paréntesis designado a dicho autor. Si es el primer autor, número 1. Más adelante, si citamos a otro autor, entonces ya lo vamos a poner en lugar del número 1, vamos a utilizar el número 2. Y la diferencia va a ir en acá. Si es cita indirecta, es decir, si hacemos parafraseos, interpretaciones, ya no usamos las comillas. Si hacemos una copia fiel, si usamos una cita textual, entonces ahí sí usamos comillas. Otra consideración bastante importante es que el Vancouver recomienda bastante que las citas directas no tengan más de 5 líneas en el documento. Es decir, que no sea más de un párrafo, una cita directa que no sea más de un párrafo. Una recomendación bastante importante. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos más ejemplos. ¿Qué pasa si nosotros dentro de una interpretación, dentro de un parafraseo, estamos usando dos ideas de diferentes autores? Pero estamos poniendo en un solo párrafo que nosotros hemos parafraseado, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lo tenemos que citar según Vancouver? Ejemplo, aquí tenemos estudios epidemiológicos y metaanálisis, entre los cuales sobresalen los de Sumer, que es el número 32, los efectuados en Latinoamérica 33, en el 2010. Aquí estamos, por ejemplo, citando a dos autores en el mismo párrafo. Esa es una forma. La otra forma es que dentro del mismo paréntesis nosotros podemos incluir al mismo autor. Que no está en esta guía. Veamos acá. Aquí es donde la vi. Esta es la otra forma. Fíjense. Este es un ejemplo. Cuando nosotros queremos citar a más de un autor en el mismo párrafo, en el mismo parafraseo que nosotros hemos redactado, lo podemos hacer en el mismo paréntesis, pero mencionando, bueno, indicando los números que pertenecen a cada autor. Ejemplo, incluso tenemos que considerar y tomar muy en cuenta el uso de este guión. Este uso de este guión significa que hemos usado los autores que van desde el número 2 hasta el número 5 de manera consecutiva. Esto nos evita poner todos los autores, es decir, nos evita usar el 3 y el 4. Solamente lo abreviamos con un guión.
y ese guión representa o indica que hemos utilizado los autores 2, 3, 4 y 5. Coma, podemos mencionar otro autor utilizando su respectivo número, coma, podemos mencionar a otro autor. Es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis en realidad representa a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Pero en el paréntesis solamente estamos mencionando 1, 2, 3, 4 autores y los otros dos están implícitos dentro de este guión. Entonces, esa es una forma en que nosotros podemos parafrasear utilizando las ideas de dos o más autores en un mismo párrafo. Y la forma de citarlos en su paréntesis es esta de acá. Obviamente no nos vamos a topar con ejemplos iguales a estos, idénticos. Tal vez vamos a utilizar dos autores simplemente en un párrafo, entonces vamos a separarlos con coma. 7,10, ejemplo. Ahora, si usamos autores consecutivos, 2, 3, 4, 5, los separamos con guión. ¿Ya? Eso para considerar y tener muy en cuenta. Vayámonos a la lista de referencias. Es decir, aquí terminan las citas. El estilo Vancouver es bastante, se simplifica bastante al momento de citar autores dentro del documento. En el formato APA es un poco más amplio esta sección, se puede decir, ya que nos obliga a diferenciar si la cita directa tiene más o menos de 40 palabras. Y las citas indirectas ya son libres, ¿no? En las citas indirectas solamente utilizamos el apellido y el año, pero en las citas directas tenemos que incluir hasta el número de página. Por otra parte, el estilo Vancouver simplifica todo eso. Tal vez es mucho más fácil para los escritores y simplemente asignamos un número a cada autor. Dentro de mi documento, cada número entre paréntesis representa a un autor distinto, es decir, a una fuente de información distinta. Y nos olvidamos si las citas directas tienen mayor o menor a 40 palabras. Si vamos a usar citas directas, simplemente tenemos que usar comilla al inicio y comilla al final. Si hacemos parafraseo, tenemos que igualmente solamente indicar el número del autor que corresponde. Ahora venimos a la parte más importante, que es la lista de referencias, lo que va al final del documento, o también conocido anteriormente como bibliografía. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía, pero tanto el APA como el Vancouver nos exige el uso de referencias, no el uso de bibliografía. Enseguida vamos a ver por qué. Aquí está. Registro de autores, que es la lista de referencias. En la lista de referencias simplemente tiene que estar la cantidad de autores citados en el cuerpo del documento. Si en el documento yo he citado 15 autores, en la lista de referencias deben estar esos 15 autores. No debe estar ni 14 ni 16, debe estar exactamente los 15. Y ahí también va la rigurosidad científica, se puede decir, la rigurosidad en la gestión de información, en la gestión de las fuentes bibliográficas que hemos utilizado, de las referencias, perdón, de las referencias que hemos utilizado. Y tienen que ser muy exactas, ¿no? Y como hemos indicado al inicio, siempre analicemos con mucho detalle, con mucho cuidado, qué referencias vamos a utilizar en nuestro documento. No podemos utilizar referencias que estén en un sitio web dudoso, que no sea muy formal, referencias o libros que hayan sido subidos de manera pirata, informal al Internet, porque más adelante esos libros ya no van a estar en Internet. Y si nosotros ponemos esa URL, de aquí a 1 o 2 años, esa URL ya no va a existir. Entonces, esa referencia en mi investigación ya no es recuperable. La idea de la lista de referencias es que todas esas referencias, esos autores que hemos utilizado, sean recuperables para cualquier autor que quiera revisar nuestro documento, que lo quiera leer. Entonces, si yo he puesto 15 referencias distintas,
Entonces, de aquí a 1, 2, 3 años, esas referencias tienen que ser recuperables. ¿Y cómo yo recupero las referencias? Me voy a la lista de referencias, ahí voy a encontrar todos los datos de las fuentes que he utilizado. Entonces, y cualquier persona tiene que tener acceso a esas referencias. Y esa es la rigurosidad, otro de los aspectos de la rigurosidad científica en investigación. Bien, los nombres de los autores, editores, etcétera, deben aparecer del siguiente modo, es decir, debe tener este nombre, apellido, primera letra del nombre, aquí falta una coma, apellido, coma, primera letra del nombre, es decir, Linas, en este caso es un apellido Linas, y el nombre se abrevia con la primera letra seguido de un punto. Esa es la forma de abreviar todo el nombre del autor. Hay autores que son bastante reconocidos a nivel internacional y ya tienen incluso un nombre como una marca registrada. Es decir, es un autor tan conocido que si este autor acostumbra a usar sus dos apellidos, estos deben unirse con guión. Ojo, esto es para Vancouver, ¿no? En el APA no importa si el autor acostumbra a usar sus dos apellidos, no, en el APA solamente nos dice apellido paterno e inicial de los nombres, nada más. Pero en el Vancouver nos da la opción. Si el autor está acostumbrado a usar sus dos apellidos, entonces nosotros también en la lista de referencias podemos poner sus dos apellidos, pero separados con un guión. En este caso tenemos el ejemplo, Ross-Maturro y su nombre abreviado, una O. Me imagino que se llama Oscar, ¿no? Entonces, estos datos a mí me dan la opción de buscar estas referencias, estas fuentes eh, en internet o en cualquier otro lugar de donde se hayan sacado estas referencias, ¿no? Y generalmente ya lo encontramos todas en internet. Aquí tenemos otra aclaración. Si un autor usa dos primeros nombres compuestos, sus dos iniciales deben unirse de esta manera, DN. Es decir, si el autor está acostumbrado a usar sus dos nombres, por ejemplo, yo me llamo Jorge Valentín, y si yo estoy acostumbrado en todos mis documentos, presentaciones, a usar mis dos nombres, entonces al momento de hacer la referencia de mi nombre, deberé poner acá JV, ¿no? Y obviamente el apellido, Rojas JV. Aquí también hay algo interesante. En el APA, para separar el apellido paterno de la inicial del nombre, usa una coma. En el Vancouver no utilizamos coma. Y ponga bastante énfasis en estos aspectos. Por ejemplo, cuando ustedes envíen sus documentos de revisión, el comité editorial, el comité de revisión, el comité científico, los pares evaluadores, revisan hasta las comas, dónde lleva, dónde no lleva, dónde debería llevar, todo eso revisa. En el Vancouver no nos pide que separemos el apellido de los nombres con una coma, es directo, Muñoz de él, ¿no? Veamos, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Las entradas bibliográficas aparecen siempre en tipo romano, es decir, sin cursiva. A diferencia del formato APA, cuando estamos haciendo la lista de referencias, el título del libro tiene que estar en cursiva. ¿Qué es cursiva? Es ese tipo de letra que está inclinado un poco a la derecha. Aquí vamos a detallar el ejemplo. Por ejemplo, a ver, aquí está. Aquí tenemos una lista de referencias que está en Vancouver. Ahí voy a ver si lo puedo actualizar a formato, a formato APA. A ver, conclusiones, recomendaciones. Aquí está. Sí, se actualizó. Es una de las bondades de Word que yo puedo ir actualizando entre un estilo y otro estilo. Fíjense, lo cambié de Vancouver a APA. Y mi lista de referencias incluso se ha ordenado en orden alfabético. Está Best, Kotler, Vizcarri, Zorrilla, ¿no? Está en orden alfabético. Y siempre empezamos por el apellido paterno, coma, inicial del nombre, ¿no? Fíjense, a esto me refería. En el formato APA,
nos pide que el título del libro o el documento que estamos citando, utilizando, esté en cursiva, es decir, que esté un poco inclinado a la derecha. Eso es cursiva. A diferencia del estilo Vancouver, fíjense, simplemente presioné control Z, fíjense que todo va sin cursiva, ¿no? Todo va sin cursiva. Y fíjense que después de Kotler, después del apellido, seguido la inicial del nombre, no tenemos comas. En este caso son dos autores. En acá este es un solo autor, Best Roger, es el apellido es Best, su nombre de este autor es Roger y no está separado por coma. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas pequeñas diferencias entre ambos estilos y los tenemos que respetar. Si es que estamos utilizando uno, tenemos que respetarlo a cabalidad. A ver, ¿qué más tenemos en la guía? Nada va en cursiva, ya, es decir, va sin cursivas. Autores, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial y año. Esta es la nomenclatura que nosotros debemos utilizar para construir nuestras referencias en estilo Vancouver. Fíjense el orden: autor, título, edición, lugar de publicación, editorial y año. En este caso, año va al final de la referencia. En el estilo APA va en segundo lugar. Después del apellido del autor con su inicial del nombre va el año. Fíjense ustedes. Un poco lenta mi computadora. Ahora aquí está. Vamos a apretar control Y. Fíjense, el año va entre paréntesis. Después del apellido inicial del nombre y año de publicación entre paréntesis. Luego ya va casi en el mismo orden, ¿no? Título, ciudad o país, o ciudad y país, nos permite la APA, y al final la editorial. La editorial es aquella que publica, imprime, en este caso, los libros. La editorial de este libro es MC Ground. En el tema de Vancouver es distinto, cambiamos el año de publicación al final, lo mandamos al final. Y el orden es casi similar a excepción de esa diferencia, ¿no? Apellidos, en este caso son dos autores, iniciales, el título, la editorial, el título, país, editorial y año de publicación al final y sin paréntesis. Van a disculparme, estoy resfriando. Desde ayer estaba empezando a resfriarme, cada vez está un poquito peor, pero no nos va a perjudicar. Bien, aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Tenemos Molina Montoya, en este caso el autor está acostumbrado a usar sus dos apellidos, los separamos con un guión, tal como hemos visto anteriormente. Molina Montoya, y aquí las iniciales de sus dos nombres están juntos, NP. No sabemos ahorita qué significa, ¿no? Pueden ser sus nombres, algún nombre con N, algún nombre con P. Seguramente al buscar en internet esta referencia y vamos a poder ver, ¿no? ¿Cuál es el título? Toma de decisiones bioéticas en optometría clínica. Punto seguido, la ciudad o país, en este caso está con ciudad, Bogotá. Dos puntos seguidos, la editorial, en este caso es Ediciones Unisalle, punto y coma, el año de publicación. Esa es la nomenclatura para las referencias en estilo Vancouver. Tenemos que memorizarnos eso, y en ese orden. No es difícil, es autores, título, país o ciudad, editorial y año. Son 5 elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Autores, título, ciudad, editorial y año, ¿no? Y tenemos que saber dónde va punto, dónde va punto, dónde va dos puntos seguidos y dónde va el punto y coma. Aquí hay una pequeña aclaración. Sabemos que nos vamos a topar en algún momento con libros que tienen más de una edición. Sabemos que hay segunda, tercera, cuarta, quinta
16ª edición, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando estamos con un libro que es primera edición, no la mencionamos, porque se sobreentiende que es primera edición. Pero a partir de la segunda edición, recién registramos el número de la edición. Ejemplo, la tenemos que registrar de esta forma. 2ed, que significa segunda edición, o con este símbolo característico que abrevia el término segunda edición, o de esta forma o de esta otra forma. Podemos usar cualquiera de estas abreviaturas. Bien. Ahora, hay diferencias entre citar un libro y citar el capítulo de un libro. Es decir, en la lista de referencias yo puedo poner como referencia el libro completo, pero muchas veces nos topamos, incluso en bibliotecas físicas o en sitios webs formales, institucionales, o sitios webs pertenecientes a bibliotecas universitarias, donde nos topamos solamente con la sección de un libro, es decir, con un capítulo de un libro. Pero ese capítulo obviamente tiene su autor, tiene sus datos, etcétera, etcétera. En este caso, hay una forma específica de referenciar ese capítulo del libro. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que poner el autor o los autores del capítulo, no del libro, por el caso del capítulo. Luego ponemos el título del capítulo. En acá muchas veces cuando un libro está escrito de manera secuencial por capítulos, cada capítulo suele tener un autor o autores distintos. Entonces, y por ende también títulos distintos en cada capítulo, es decir, títulos específicos, ¿no? Cuando estamos usando el capítulo de un libro, nos pide que pongamos el título del capítulo. Entonces, director, coordinador, editor del libro. Entonces ya podemos, tenemos que diferenciar si el que ha escrito ese capítulo es el director, el coordinador o el editor del libro. Luego, recién ponemos el título del libro, el título que está en la portada del libro. Luego ponemos la edición, si es a partir de la segunda, si es la primera, no es necesario. Ya. Y por último, bueno, y seguido tenemos el lugar de la publicación, es decir, la ciudad o país donde se ha publicado, la editorial, la institución que ha publicado ese libro, la editorial, el año, la página donde inicia el capítulo y la página donde finaliza el capítulo del libro. Fíjense ustedes el ejemplo. Tenemos a Méndez, su inicial P de su nombre. El título del capítulo es El glaucoma. Aquí ponemos Pérez N, que es el editor. Entonces, aquí estamos hablando de un editor del libro. No estamos hablando del coordinador ni del director. Este señor Pérez N es el editor de ese libro, ¿no? Y tenemos el título completo del libro que dice Toma de decisiones bioéticas en optometría clínica. Es Ciudad Bogotá, 2 puntos. La editorial, es decir, la institución que ha publicado este libro es Ediciones Unisal. Año 2017, y aquí está lo interesante. En acá tenemos que especificar de qué página a qué página del libro está ese capítulo. Este capítulo está en la página 83 y, bueno, inicia en la página 83 y finaliza en la página 95. De esa forma nosotros podemos ir referenciando. Ojo, todas estas características es para elaborar la lista de referencias. Las citas ya la hemos visto al inicio, solamente tenemos que tomar muy en cuenta que hay dos, las citas directas, las citas indirectas. Las citas directas llevan comillas, las citas indirectas es un parafraseo o una interpretación que no lleva comillas, pero en ambos casos tenemos que sí o sí asignar o incluir el número del autor, el número que corresponde al autor de esa cita.
Y en las referencias tenemos que tomar muy en cuenta si son referencias de libros completos, si estamos utilizando un capítulo de un libro, estas son las características. Si estamos utilizando información de un artículo de revista impresa o de un artículo de revista en línea, que es muy distinto. Aquí vemos las diferencias. Tenemos que incluir la URL del sitio web, ¿no? De la página que está, de la revista que está indexada. También tenemos opciones para referenciar de comunicaciones y ponencias. Muchas veces hay expertos que son invitados por universidades en ciertas temáticas, no expertos en ciertas temáticas, y las universidades los invitan a hacer una ponencia de ese tema que él domina. Puede ser cualquiera, ¿no? Y la forma en que yo puedo referenciar o puedo citar, también Vancouver me lo estandariza. Es decir, ya me da las pautas, me da las normas de cómo yo lo debo incluir en mi investigación. Por ejemplo, esto es interesante, comunicaciones y ponencias. Nos dice que debemos poner el autor de la comunicación, es decir, el nombre del ponente, se puede decir. Tenemos que poner la ponencia, el título de la comunicación, ponencia en, título oficial del Congreso, generalmente esto se desarrolla en congresos, lugar de la publicación, editorial, año, página inicial y final de la comunicación, ponencia. Luego, aquí vemos el ejemplo. Por ejemplo, el ponente es Anderson J.C. La ponencia se llama, bueno, está en inglés, no domino el inglés, ustedes lo pueden leer. No voy a hacer el intento de leerlo porque me puedo rayar. Tenemos el título de la comunicación, es este de acá, está separado con un punto seguido. Y también tenemos el título oficial del Congreso, que es este de acá. Cuarto congreso, podemos ver que es de Australia, para la sociedad, tal, tal, tal. Es largo, largo el título del congreso. Luego podemos ver el año. Antes de eso, la editorial, después de los dos puntos. En este caso, este no tiene editorial. Fíjense que después del lugar de la publicación, dos puntos seguidos, tendríamos que tener el dato de la editorial. Aquí vemos el lugar de la publicación, pero no tenemos el dato de la editorial. Mm, bueno, aunque tal vez sea esta de acá, Springer. Ya después de eso tenemos la página, el año, obviamente, punto y coma el año. Sí, esta es la editorial, van a disculpar, estaba identificando mal. Esta es la editorial. Punto y coma, tenemos el año de la ponencia o el año de la publicación, se puede decir. Y las páginas en donde se encuentran, ¿no? Tenemos desde la 182 a la 191. Por lo general, lo que se debería hacer en cada congreso, lo que se hace normalmente en congresos de alta relevancia es eh, incluir todos los datos, las conclusiones, la información de las ponencias en una publicación. Y eso, de eso se encarga la institución educativa. La universidad prácticamente se encarga de publicar, de consolidar estos documentos cada vez que haya congresos nacionales, internacionales. Y muchas veces se los publica como memorias, las memorias de tal congreso en tal lugar, Congreso Internacional de Medicina, qué sé yo, ¿no? Y nosotros podemos usar esas memorias, esos documentos en nuestra investigación, ya que principalmente en esos congresos, en las ponencias de esos congresos, podemos encontrar información muy relevante, información importante, información actualizada, vamos a encontrar los últimos hallazgos de ciertas áreas de investigación, ¿no? Es interesante. Y el Vancouver aquí nos indica cómo nosotros lo podemos referenciar en nuestra investigación. También tenemos la opción para referenciar libros electrónicos. La diferencia es que tenemos que incluir la URL de dónde está alojado ese libro electrónico. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos poner URLs de libros que han sido subidos de manera informal, libros que son piratas, se puede decir.
Entonces tenemos que siempre usar libros que han sido subidos de manera formal a la web, porque habíamos dicho que todas las referencias deben ser recuperables en el tiempo. Es decir, de aquí a 2 años, si yo quiero ingresar a este libro, tiene que seguir en la web, tiene que seguir disponible para que cualquiera de nosotros lo pueda descargar, leer, revisar. También tenemos artículos de revistas electrónicas, las famosas revistas indexadas, por ejemplo, en la página Ese Cielo, muy famosa, tiene casi de todas las áreas del conocimiento, artículos, revistas indexadas. Se recomienda que acudamos a esos documentos académicos, científicos. También podemos referenciar sitios web y blogs. Obviamente no cualquier sitio web y tampoco no cualquier blog. Hay muchos autores internacionales, bueno, de talla internacional, que tienen sus blogs personales, tienen sus sitios web formales, institucionales, o los gobiernos tienen sus sitios web y si encontramos alguna información que nosotros necesitemos y esté en estos lugares del Internet, los podemos referenciar, los podemos utilizar en nuestra investigación. Luego tenemos referencias de este documento. Bueno, con eso concluimos. Este documento se ha realizado en base a 4 referencias. Aquí ustedes las van a poder revisar. Un documento bastante didáctico, tiene ejemplos muy claros, muy concisos, y por eso lo he utilizado para esta segunda sesión, ¿no? Dicho eso, veamos cómo lo hacemos en Word, veamos la parte práctica. El primer paso va a ser que nosotros tengamos esta opción del estilo Vancouver en nuestro Microsoft Office. Aquí está. Si ustedes, a ver, voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla, voy a consultar a la sala. Consultar si alguien tiene alguna computadora a la mano, si alguien pudo conseguir alguna computadora de mesa portátil, para que vayamos trabajando a la par y se vaya desarrollando esta retroalimentación y vayamos compartiendo, ¿no? Yo ya sé cómo se instala, obviamente les voy a mostrar, entonces, pero consulto, alguien tiene, tal vez para que se anime a compartir su pantalla de vez en cuando, para que podamos ver algunas diferencias entre las versiones del Office, por ejemplo. Consulta a la sala. No tengan miedo. Alguien puede levantar la manito en el Zoom o activar su micrófono. O caso contrario, no se preocupen, lo vamos a hacer paso a paso aquí desde mi computadora. A ver si alguien se anima o por el chat, tal vez. Nadie, ya. De todas formas, tengo entendido que las sesiones están siendo grabadas. Entonces, les van a hacer llegar seguramente a través de su coordinación o dirección para que ustedes puedan tener acceso. Este paso es muy importante. Tenemos que saber de dónde descargar el archivo, tenemos que saber qué archivo descargar, etcétera, y cuál es el archivo pertinente del estilo Vancouver para nuestra computadora. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer paso a paso. Muy bien, yo lo voy a desinstalar de mi computadora para que ustedes puedan evidenciar. A ver, ya voy a cerrar todo lo que es el Office. Esa es la primera recomendación. Cuando ustedes vayan a instalar el archivito de Vancouver, cierren todo lo que es el Office. Tengo la aplicación. Y luego de eso, nosotros tenemos que descargar un archivo que es bitword. Este archivo está alojado en una página que tiene prácticamente el mismo nombre. Se llama bitword. En esta página se alojan códigos de programación, códigos de fuente, complementarios para no solamente para Word, sino para muchos otros programas, muchos otros softwares. Y se recomienda que siempre descarguemos de este sitio algún complemento que necesitemos para Word, por ejemplo. Este sitio se llama
aquí está, Archive Codeplex, Microsoft Word. Sí, vamos a abrir una pestaña distinta. Yo les voy a pasar la URL por este medio para que ustedes lo puedan descargar en sus computadoras. O para los que prefieran, también lo voy a subir ya al archivito descargado. Los voy a pasar también por el chat para que ustedes lo tengan de manera directa. Está un poquito lento el internet. El sitio web está en inglés, pero es muy fácil de identificar dónde descargar el archivo. El archivo lo descargamos de este botón que dice descargar archivo. Es un botón morado. O en caso contrario, pueden hacer clic derecho en cualquier parte del sitio web y le dan la opción traducir al español. Esperan un momento y se traduce de manera automática. Mucho va a depender del ancho de banda de su internet. Entonces, si es que no traduce de manera instantánea, dan clic derecho, nuevamente traducir al español. Ya. Mientras tanto, voy a ir descargando. Este es el botón para descargar el archivo. Le dan un clic y de manera automática, pueden fijarse en la parte inferior izquierda, se descarga. El archivo es bastante liviano. Se llama Bitword zip. ¿Ya? Pero antes de eso, yo voy a desinstalar de mi Office lo que es el complemento del Vancouver, el estilo Vancouver, para que ustedes vean cómo hacerlo desde cero, ¿no? Porque a un principio no aparece, no sé si alguien ya lo pudo verificar en su computadora, si le aparece o no le aparece, pero no se preocupen, enseguida vamos a evidenciar acá. Aquí está. Ya, por ejemplo, para usar todo lo que son los estilos APA, Vancouver y otros, siempre nos vamos a ir a esta caja de herramientas que dice referencias en el menú principal del Word. Y en referencias nos vamos acá. Fíjense que cuando yo le doy clic acá en estilo, se me abre un menú desplegable y puedo ver aquí Vancouver. En un inicio no lo tenía. ¿Por qué? Porque lo he tenido que descargar y lo he instalado. ¿Cómo lo he descargado? Me voy a esta opción que dice administrar fuentes. Le damos un clic y en acá, vamos a bajar esto del zoom. En acá nos vamos a examinar. Este botón de aquí nos va a dar la ruta directa donde debemos instalar esta fuente. En este caso Vancouver. Le damos a examinar. Y aquí nos muestra la carpetita donde están los estilos de redacción. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar la dirección. Doy un clic aquí en el navegador de direcciones. Fíjense que se tabula todo automáticamente. Lo voy a copiar o control C directamente. Por el momento lo voy a cerrar todo. Primero quiero que vean la diferencia de un Microsoft Word sin Vancouver y un Microsoft Word con Vancouver. Con Vancouver les aparece en la lista que se despliega. Entonces aquí voy a borrar todo esto y lo pego, lo que hemos copiado, y le damos a Enter y me manda directamente a esta ubicación. Entramos a la carpetita de estilos y fíjense que en acá está el Vancouver, es porque yo lo he copiado y lo he pegado. Incluso el término instalar no es tan exacto porque no se instala nada como otros programas, software, simplemente tenemos que incluirlo en la raíz del Word y al momento de abrir Word ya lo reconoce porque está en su raíz, está en su ubicación de estilo. Fíjense, aquí está el APA, el Chicago, el GB, el GHOST, el ISO, el MLA, y el Vancouver no está de manera predeterminada. Yo lo voy a borrar, fíjense, lo he borrado, lo he eliminado, lo actualizo. Ahora voy a volver a abrir lo que es el Microsoft Word y ya no vamos a encontrar lo que es este estilo
Vancouver. Muy bien. Abrimos un documento en blanco. Y por lo general a nosotros nos va a aparecer así. Fíjense, nos vamos a referencias, en estilo, bajamos y el último que me aparece es Turabian, sexta edición. Tenemos el APA, Chicago, el GOS, el IE, el ISO, el MLA y otros, ¿no? Pero no me aparece Vancouver. Y si ustedes abren alguna computadora en este momento, los que ya tienen, si quieren ir siguiendo paso a paso, se van a Word, se van a referencias, en el botoncito de estilos abrimos el menú desplegable y podemos ver que no está el Vancouver. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos para instalar Vancouver? Nos vamos al sitio web oficial, que es este de acá. Lo voy a copiar, lo voy a enviar por el chat para que ustedes también puedan acceder. Ya está en el chat. Nos vamos al botón que dice Download Archive, descargar archivo, le damos un clic y fíjense que es tan liviano que en cuestión de segundos se descarga. Ya lo tengo acá en la parte inferior izquierda del navegador. Y lo único que hacemos es aquí en la flechita que apunta hacia arriba, le damos la orden al navegador, al Google Chrome, que me muestre la carpeta en donde se ha descargado. Entonces, si está programado para descargas, lo van a tener en descargas, que es esta de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el archivo, lo cerramos, nos vamos a la ubicación donde hemos abierto hace rato. Este es el archivo que yo lo había pegado. Nos vamos a la dirección del Word donde habíamos abierto, es decir, a esa raíz que hemos abierto para incluir los estilos y lo pegamos. Ojo, que ese no es el paso final. Pero vamos a repetir esta partecita de identificar cuál es esta raíz de los estilos de Word. Es decir, tenemos que entrar a unidad C, user, archivos del programa, a la carpeta AppData, Roaming, Microsoft, bibliografía y estilos. Para no estar entrando manualmente carpeta por carpeta, nos vamos al Word, nos vamos a referencias. En este caso nos vamos al botón de administrar fuentes y nos vamos a este botón que dice examinar. Le damos un clic y de manera directa me abre la raíz. Entonces lo único que yo hago es copiar la raíz de esta ubicación de esta carpeta, control C o clic derecho, copiar. Puedo cerrar todo lo que es Word porque esa es la idea, identificar dónde está. Lo cierro todo Word para que haga efecto. Fíjense ustedes, voy a a equipo o a cualquier otra carpeta, lo único que tienen que hacer es ir aquí a la dirección de raíz, lo borran y le dan control B o pegar y le dan enter. Y les lleva de manera directa a la carpetita de Word donde están todos los estilos. Aquí en estilos, fíjense, he copiado esta carpetita que hemos descargado. Bueno, este archivito es un comprimido, es un zip. Este archivito lo hemos descargado de la página web, que es este de acá, es el bitword.zip. Ya lo hemos copiado a la raíz de estilos del Microsoft Word. Abrimos el archivo, vamos a encontrarnos con diferentes carpetitas, no se asusten. Entonces, lo único que tenemos que ir es ir a la carpetita que dice Source Code, y dentro de esto tenemos otro comprimido. Abrimos ese comprimido y aquí tenemos Bitword, le damos doble clic y nos vamos a la carpetita de estilos. Fíjense ustedes que aquí hay muchos otros estilos que tal vez desconocidos para muchos. Para mí sí, muchos aquí son desconocidos. Conozco algunos de la Harvard, el ASA, el AMA y los demás prácticamente no los conozco. Pero el que a nosotros nos interesa en esta ocasión es este, el Vancouver con la extensión XSL. Este archivo Vancouver nosotros lo debemos arrastrar, descomprimir, descargar o lo más práctico es arrastrar a la raíz de la carpetita de Word. Lo arrastramos para que se descomprima.
y de manera automática ya lo tenemos aquí, Vancouver. En este momento Word me reconoce todos estos estilos. Y si yo quisiera instalar otros estilos de redacción, lo puedo ir incluyendo aquí. Es decir, en esta carpetita de estilos de Word, que está en el equipo, en la unidad C, podemos ir aumentando otros estilos de redacción. No solo el Vancouver, sino cualquier otro que vayamos a necesitar más adelante. Como ya lo tenemos el Vancouver, no lo necesitamos hacer doble clic, nada. Lo único que nos interesa es que este archivo con la extensión XSL de Vancouver esté en esta ubicación, en esta carpetita de estilos de Microsoft Word. Ya después, si ustedes quieren, lo pueden borrar este comprimido porque ya no nos sirve. Solamente necesitábamos para encontrar el estilo que necesitamos. ¿Ya? De todas formas, yo lo voy a copiar solamente este estilo, lo voy a comprimir en un archivo separado para que se los pase por el chat del Zoom. Lo voy a comprimir y se los voy a pasar. Vancouver.xsl, no comprimir, aceptar. Ya, este archivito comprimido.rar ya contiene el archivo que ustedes necesitan para copiar a su computadora. Lo voy a abrir, fíjense ustedes, y ahí está, vancouver.xsl. Entonces, ya depende de ustedes si se van por el sitio web, lo descargan ustedes personalmente, o si se copian este archivito, lo voy a subir al Zoom, este que está comprimido, y también lo pueden descargar en este momento directamente desde el Zoom. Ya está cargando en este momento, enviando, listo, se envió correctamente el archivo vancouver.rar. En este momento ustedes tienen acceso por las dos formas, ¿no? Por el sitio web oficial y también les acabo de pasar el archivo comprimido donde está solamente el estilo Vancouver. De cualquiera de las dos formas, lo que ustedes tienen que hacer es copiar el estilo Vancouver, el archivito del estilo Vancouver a esta dirección. Ojo, que entre el Windows 10, Windows 7, Windows Live, Windows XP, creo que ya está obsoleto, no es la misma dirección, ¿no? Cada computadora tiene diferentes raíces de alojamiento. Bueno, cada versión de sistemas operativos. Si ustedes usan un Windows 8, va a tener diferencias con el Windows 7 o con el Windows 10, ¿no? Entonces, la idea es que abran desde el Word, se van a estilos, administrar estilos, les dan a examinar y ahí les va a abrir el lugar exacto de dónde están los estilos eh, de publicación, ¿no? Dónde debemos copiar o instalar. Bien, lo único que hemos hecho es copiar el archivito del estilo Vancouver. Ahora, como tenemos todo el Office cerrado, si tuviesen abierto alguna ventana de Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, Project, cualquier cosa que sea Microsoft Office, ciérrenlo todo. Una vez que lo cierran todo, recién pueden volver a abrir lo que es el Word. Vamos a esperar un poco. Abrimos Word. Documento nuevo. Y listo. Para verificar nos vamos a la parte superior, en la cajita de herramientas, perdón, de referencias. Nos vamos a estilos. Damos un clic a la flechita del menú desplegable. Y bajamos hasta lo último y aquí está. Vancouver. Vancouver. Si dice primera edición, no se asusten, porque no hay muchas diferencias. Y aparte, cuando generemos nuestra lista de referencia, lo podemos editar si es que nos faltara algún punto, algún punto y coma, algún dos puntos seguidos, etcétera, ¿no? Y listo, de esa manera, haciendo ese procedimiento, descargando el archivito de Vancouver para Word y pegándolo en el lugar correcto de los archivos de Word, podemos instalarlo o tenerlo instalado en las opciones, en las herramientas de referencias que nos ofrece Word. Bien, ahora ustedes van a ver cuál es la gran utilidad de manejar estas herramientas que nos ofrece Word. Yo ya tengo aquí preparado el archivito para la práctica. Aquí está, que es este de acá. Lo abrimos. ¿Cómo nosotros podemos ir incluyendo
fuentes, eh, referencias bibliográficas en nuestro documento de Word. Aquí tenemos un archivo que es casi genérico en toda la universidad. Empezamos por la carátula, dedicatoria, agradecimientos, el índice. Aquí está un poquito desconfigurado, está con cursiva algunos números. No nos preocupamos porque lo podemos quitar. El índice, luego tenemos el índice de tablas, el índice de figuras, tenemos el resumen en inglés, el famoso abstract, el resumen en español, la introducción, donde empezamos a meter todo el contenido de nuestra investigación y tenemos esta estructura. El día de ayer hemos visto cómo utilizar esta herramienta que son los estilos, la galería de estilos. Hemos visto que debemos configurar nuestra hoja de trabajo desde la disposición de hoja, márgenes, tenerlos interlineados según las normas de Vancouver o según las normas de nuestra institución educativa. El tipo de letra lo hemos definido para esta ocasión como Arial 12 y lo más importante es que la configuración del estilo normal debe coincidir con lo que nos exige nuestra institución educativa. En este caso, fíjense, yo me fijo en fuente, está con Arial, normal, color negro, tamaño 12, está correcto. Me voy a párrafo, que es lo que hemos configurado ayer. Fíjense, la alineación está justificada, las sangrías ninguna, es decir, todo inicia a partir del margen izquierdo, el espaciado anterior y posterior está con 0 y el interlineado. Algunas universidades mantienen el doble, la mayoría mantiene el 1,5. Entonces todo está ok. Ok, ok. Entonces mi documento ahorita está listo para ser usado según las normas de Vancouver. Fíjense, aquí yo ya he incluido algunas citas en estilo Vancouver, pero lo vamos a hacer de manera manual. Lo voy a borrar todas las citas que tenemos. Tenemos aquí el número 1, el número 2. Aquí repetimos la cita número 1 nuevamente. Repetimos la cita número 2 nuevamente. Es porque hemos usado ideas del mismo autor, es decir, del mismo libro hemos usado en diferentes ocasiones. Cosa que sí se puede hacer. Ya. Para ver qué referencias yo ya tengo, bueno, qué citas, qué fuentes de información yo ya tengo acumuladas en en mi Word, en mi documento de Word, nos vamos a referencias en la parte superior. Y aquí, si no tuviese ninguna cita incluida, esto me aparecería back y directamente iría a agregar fuente. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, para la práctica, yo estaba incluyendo 1, 2, 3, 4 citas. Los voy a eliminar para tenerlo desde cero. Eliminar, eliminar, eliminar y eliminar. Una de las bondades de Word es que a lo largo del uso, del tiempo que vayan utilizando Word, y a medida que vayan incluyendo nuevas citas en cada documento, sean distintos o no, fíjense que el Word lo va acumulando de manera automática. Y si más adelante ustedes quieren usar un documento, un libro, un artículo que han utilizado en otro documento, pues lo pueden jalar de aquí, lo pueden copiar. Y este espacio en blanco significa son las fuentes que están siendo utilizadas en este documento, ¿no? Pero en este caso yo lo voy a eliminar. Vamos a empezar de cero. Le damos a cerrar. Listo. Ahora fíjense, me voy a referencias y aquí en insertar citas no tengo ninguna. Es decir, hasta el momento no he incluido ninguna cita en mi documento de Word, en mi documento que estoy construyendo. Aquí esto de referencias también lo voy a quitar. Al final lo vamos a generar de manera automática. Vámonos al marco teórico o algunos marco conceptual. Depende de su estructura, como les exige la carrera. En este caso vamos a trabajar con un marco conceptual. Tenemos un primer término que es análisis de mercado.
Y aquí podemos ver que tenemos una cita directa, porque está entre comillas, ¿no? De donde inicia a donde concluye es una cita directa, pero yo necesito saber de qué autor. Aquí damos una pista, ¿no? Según Kotler y Armstrong. Ojo, al momento de ustedes realizar sus citas en el documento, pueden, pueden mencionar para dar un, se puede decir, un énfasis al autor. En este caso, como en el mundo del marketing, lo que es Kotler y Armstrong son autores bastante reconocidos a nivel internacional, entonces ustedes pueden mencionar, es como dar un énfasis que ustedes están haciendo referencia a estos autores, ¿no? Según Kotler y Armstrong, y ahí, entre comillas, ponen todo lo que es el fragmento que está en su libro de estos autores, ¿no? Y obviamente al final tenemos que poner, como es la primera cita, lo vamos a asignar con número uno, pero ¿cómo yo lo pongo en Word? Primero voy a sacar la fuente de los datos. Aquí está. Mm, ¿dónde está? Yo, no. Mm, Referencias utilizadas. Estas son las referencias de la práctica. Obviamente las referencias, los datos de las referencias que ustedes vayan a utilizar siempre van a estar en los documentos. Si son libros, siempre va a estar en la portada o en la contratapa, siempre van a estar los datos del autor, datos de publicación, título, año de publicación, la editorial, etcétera. Pero en este caso vamos a resumir por la cuestión tiempo y nos vamos a ir directamente a los datos que necesitamos para incluir en el Word. Lo vamos a poner en pantalla compartida. Por un lado eso y por otro lado listo. En el lado derecho está el documento de Word que estamos trabajando y en el lado izquierdo están las referencias que estamos utilizando. Fíjense, para el primer concepto que es análisis de mercado, tenemos estos autores, Kotler, Philip y Armstrong Guy. Entonces, nos vamos al final de la comilla. Siempre tenemos que terminar con un punto final. Este punto tendría que estar afuera de las comillas. Punto final. Y ahí nos vamos a la parte de referencias. Seguimos en referencias. Y en insertar citas, nos vamos a este botón que dice agregar nueva fuente. Esta es la primera cita que estoy insertando en este documento. Por eso no me aparece ninguna todavía. En aquí vamos a agregar. En autor lo podemos hacer de dos formas. Me aparece esta pequeña ventana. Si lo quiero hacer de manera manual, uno por uno, me voy aquí a editar y aquí vamos a incluir uno por uno los autores. O si lo quiero hacer de forma directa, aquí los puedo hacer separándolo por punto y coma. Pero lo hagamos de manera un poco manual. Me pide los apellidos y el nombre del autor. El primer autor apellida Kotler. Su nombre es Philip. Nosotros lo ponemos por extenso, Philip. Ya al momento de generar la referencia, el Word lo va a resumir automáticamente. Agregar. Hay otro autor, si es que hay otro autor, seguimos incluyendo. En este caso, hay que es Armstrong. Y el nombre es Gary. Le damos a agregar. Ya tengo mis dos autores. Entonces le damos en aceptar y fíjense, Kotler Philip separado por punto y coma, Armstrong Gary. ¿Cuál es el título del libro? En este caso estamos trabajando con libros. Me había olvidado ese punto importante. Si vamos a trabajar con algún artículo científico, escogemos la tercera opción que dice artículo de revista, ¿no? En este caso estamos trabajando con la fuente de un libro, entonces dejamos por defecto ahí un libro. El título del libro es Fundamentos de Marketing. Listo.
El libro ha sido publicado en el año 2013 en la Ciudad de México. La editorial es Pearson, con mayúscula. Editor no tenemos en esta situación y edición ha de ser primera edición porque no tenemos el dato de edición. Los datos que no tengamos los dejamos en blanco. Una recomendación bastante importante es que revisemos siempre la ortografía. Kotler con mayúscula, Philip con H intermedia, Armstrong, Gary, fundamentos de marketing. Es necesario que al momento de incluir los datos aquí en la ventanita de referencias, todos estén escritos correctamente, ya que si aquí introducimos de manera equívoca, al momento de generar las referencias, se va a jalar esos errores de ortografía. Entonces aquí dense un tiempito, solamente se registra una sola vez cada fuente, de ahí la pueden utilizar las veces que sea necesaria más adelante. Pero si lo metes mal la primera vez, vamos a jalar ese error hasta la lista de referencias. Concluido, le damos en aceptar y fíjense que de manera automática el Word ya le asigna el número 1. Entonces nos vamos al siguiente concepto que es consumidor. Aquí tenemos consumidor, también es una fuente de un libro. En este caso es un parafraseo porque no estamos identificando comillas. Bueno, eso ya va a depender de cada investigador, ¿no? Entonces, después del punto final, nuevamente nos vamos a referencias, insertar cita. Y fíjense, la primera que he insertado, que es la correspondiente al número 1, pertenece a Kotler, Philip, Armstrong, Gary. Entonces, aquí se me van a ir almacenando. Cuando más adelante yo necesite utilizar la misma referencia o la misma fuente, simplemente le puedo hacer un clic. En este caso es una nueva. Pertenece a Best, lo voy a hacer de manera directa, coma, el nombre, Roger Best. El título se llama Marketing Estratégico, con acento en la E. Debemos respetar todo lo que está en el libro. El año es 2005, la ciudad nuevamente de México. La editorial es MC Brown. Editor y edición no tenemos. Le damos en aceptar. Y fíjense que de manera automática el Word ya le asigna número 2 porque es la segunda fuente que estoy utilizando. Vámonos más abajo. Generación de valor. Generación de valor pertenece a Vizcarri Jesús. Nos vamos al final. También es una cita indirecta. Se hizo un parafraseo. Vamos a insertar nueva cita. Y un poquito más rápido. Perdón, aquí es en libro, autor, Vizcarri Jesús, con acento en la U. El título es Modelo de creación de valor para el cliente. Modelo de creación de valor para el del año 2011. La ciudad es México DF, en este caso es Distrito Federal. La editorial es Lápiz. Le damos en crear. Pero aquí me faltó la E. Creación de valor para el cliente. Aceptar. Listo. De manera predeterminada tenemos número 3. En el término o en el concepto de marketing, fíjense que tenemos al mismo autor de hace rato, que es Philip Kotler, Gary Armstrong, del año 2013, Fundamentos de Marketing. Como ya lo tengo registrado, fíjense, 2013, Fundamentos de Marketing, simplemente me voy a insertar citas y puedo utilizar el mismo que he introducido al inicio, dándole un clic y de manera automática le asigna el 1, porque esta referencia o esta fuente hace referencia a este autor que hemos introducido al inicio. Bien, plan de negocios va a ser el último para el ejemplo. Vamos a introducir los datos de este autor. Punto final, nos vamos a insertar cita, agregar fuente. Es una fuente nueva, el autor es
En sí, Cardi, su nombre es Jerome. Separamos al segundo autor con punto y coma y rap, coma, nombre es William. El título del libro es Marketing y Planeación Estratégica. Si estoy con algún error de ortografía, escritura, me van a disculpar por el tiempo, por la premura del tiempo. No le vamos a dar esa revisión minuciosa. La editorial de CMC Grau. Muy bien, aceptar. Entonces ya tenemos 4 referencias hasta el momento y podemos continuar con rentabilidad. Bueno, es el último. Hagamos este ejemplo más. Es el último, rentabilidad. Zorrilla silvestre. Ya. Agregar fuente, autor, zorrilla. Su nombre es silvestre en este caso. Título, Diccionario de Economía. Año 2006, Ciudad México, DF. Editorial Silvestre. Muy bien, le damos en aceptar. Con eso ya tenemos 5 referencias. Lo interesante, las bondades del Word, lo vamos ya a ampliar esto, es que me va organizando de manera automática todas las referencias y me va acumulando aquí todas las referencias, todas las fuentes que voy utilizando. Y cuando yo haya concluido mi trabajo, es decir, el cuerpo de la investigación, nos vamos a la parte final, donde deben ir las referencias. Después de conclusiones, recomendaciones acá. En referencias, en el apartado para referencias, nos damos un clic en un siguiente espacio inferior y seguimos en la cajita de herramientas de referencias del Word, pero en este caso ya no vamos a usar este botón, vamos a usar este otro que dice bibliografía. Y al momento de dar un clic nos va a desplegar un pequeño menú donde nosotros podemos elegir entre bibliografía, referencias, trabajos citados. Tanto Vancouver como APA nos exige una lista de referencias. Entonces damos clic en lo que corresponde, en lista de referencias. Aquí me duplica el título del apartado, lo puedo eliminar, no hay ningún problema, uno de los dos. Aquí damos el espacio que corresponde. Y fíjense ustedes que de manera automática me genera la lista de referencias con todos los lineamientos que hemos visto al inicio de la presentación. Y está en orden numérico, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A diferencia del formato APA, que esto tendría que estar en orden alfabético, considerando el apellido paterno del autor. Entonces podemos ver el apellido paterno, el nombre, en este caso lo ha abreviado con su inicial, Philip Kotler. Lo mismo para el segundo autor, Armstrong Gary, lo hemos puesto de manera extensa, se puede decir, su nombre Gary, y aquí el sistema de Word lo ha abreviado de manera automática. El título, Fundamentos de Marketing. Ah, ojo, fíjense que aquí hay un pequeñito error, nos falta un punto a seguir. Después del título, tal como hemos visto en las láminas anteriores, tenemos que incluir la ubicación de donde ha sido publicado esta fuente, ¿no? En este caso es México, pero faltaba el punto. Y me imagino que en todos está así. Y correctamente, en todos está así. Bueno, con razón Word no lo tiene de manera predeterminada porque seguramente les falta pulir algunos detalles, ¿no? Pero lo único que tenemos que hacer es incluir este punto seguido después del título de la fuente, es decir, antes de la ciudad o país. Nada más, luego dos puntos seguidos, la editorial, punto y coma, el año de publicación. Segunda referencia, ves, tercera, Vizcarri, ejemplo, Zorrilla o Kotler, lo hemos utilizado 2 veces, que es el número 1. Y nos vamos arriba para verificar si realmente corresponde a esa fuente.
que ha sido la primera que hemos utilizado y evidentemente corresponde a esa fuente, a ese autor. Muy bien, estimados participantes. Bueno, antecitos también en Vancouver, cuando nos topemos con tablas y figuras, simplemente tenemos que considerar lo siguiente. Ejemplo, aquí tenemos esta tabla. Las tablas desde el inicio, es decir, desde el número de tabla hasta la última fila, deben estar en tamaño 10. Deben estar en tamaño 10, no en tamaño 2. El título va a ir seguido, ¿no? Tabla 2, punto seguido, el título de la tabla y ya aquí abajo va la tabla. En el Vancouver no he visto que estandarice el uso de líneas horizontales, verticales. He visto que es muy similar al formato APA, es decir, casi no utilizan líneas verticales para... ahí hay muchas similitudes. Y en figuras es mucho más fácil. Las figuras bueno, pueden ser esquemas, mapas, dibujos, organigramas, gráficos de barras, gráficos, tortitas, etcétera, ¿no? La diferencia es que la fuente, el pie, va en la parte inferior y de igual forma debe ir en tamaño 10 para que se diferencie del contenido del cuerpo del documento. Igual, figura 1 punto, las 5 cuerdas de Porter en este caso, ¿no? Y seguido, si no es una figura de nuestra autoría propia, tenemos que poner aquí las referencias de dónde la hemos extraído. ¿Cómo lo debemos referenciar? Tal como referenciamos cualquier fuente, es decir, tal como está acá. Si esa figura ha sido extraída de Kotler y Armstrong, tendremos que poner esto abajo de la figura, ¿no?